Ah, bienvenidos a nuestra clase de IME aquí. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, tengo dos fotos aquí. Mucho dinero y también una Biblia. Y la historia va así. Un pastor le pregunta a un grupo de jóvenes, ¿cuál prefieren tener? $1,000,000 o tu Biblia? Todos los muchachos saben la respuesta y dicen, sin duda mi Biblia. Pero un listo dice, pues yo me llevo el dinero. El pastor, un poco decepcionado, dice, ¿por qué, joven? Dice el muchacho, es que con $1,000,000 y me compro un montón de Biblias. Una para mí y las demás puedo repartir a todo el mundo. Una respuesta buena, ¿no? Y vamos a continuar con nuestra conversación hoy sobre la importancia de la Biblia como es nuestro fundamento de todo lo que somos, todo lo que queremos, toda nuestra esperanza para la vida ahora y también para nuestra vida eterna con Dios en el cielo. Y vamos a empezar con versículos. Dos versículos. El primero viene de la primera de Corintios 1, 21 a 27. Vamos a leerlo primero. Y también, buenas noches, Oscar López. Qué bien que hayas llegado a la clase. Hola, buenas noches, saludos. Gracias. Y pues y ustedes pueden usar su Biblia en casa o también lo tengo en la pantalla. Pero segundo, ¿puedes leer estos versículos para nosotros? Amén. Ya que Dios en su sabio dispuso que que él mundo de lo que, mundo de lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas, los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Ok, gracias, segundo. Y esto es Pablo escribiendo a los Corintios. Y una pregunta, ¿por cuáles razones es la cruz de Cristo una locura y un motivo de tropieza? ¿Por qué es algo así? ¿Por qué es una locura lo que predicamos? Cristo crucificado. Y bueno, yo más entiendo por amor al hombre, amor al pueblo. Ujú, ujú. Pues, ¿puedes explicarlo un poco más? ¿Por qué es una locura lo que predicamos? ¿Y por qué es un motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles? Bueno,
Y yo diría, yo más o menos entiendo lo que dice la palabra. La locura sería porque Cristo murió por nuestros pecados, por amor al, ho- al amor a la humanidad. Y luego Ujú. el trompiezo sería si eh, puede ser la persona que quieran hacer caer en tentación, más o menos puede entender en esa manera, pastor. Ujú, ujú. Entonces es difícil entender el amor de Dios, Ujú. ¿correcto? Sí. Edelio, ¿quiere añadir algo? Ah, sí, pastor. La locura porque para ellos es difícil entenderlo, Mm, porque no entienden lo que Dios hizo en la cruz ujú, ujú. por nosotros, ¿no? Sí, Entonces, un tropiezo porque ahí, como uno está en pecado, cuando Cristo me dice, no haga eso, ya como un tropiezo para mí sí, sí. en la vida pecaminoso que llevo, ¿no? Ya Mm. me da ya es como un enemigo, yo veo la palabra de Dios. Sí, sí. Ah, La ley está escrito sí, en nuestros corazones. Entonces, aunque sea un poco nublado y no podemos entender la ley muy bien, pues el evangelio es aún más difícil de entender porque viene de afuera. No podemos encontrar el evangelio en nuestros corazones. Es algo completamente extraño. Ujú. Oscar, ¿quieres añadir algo? ¿O Virginia? También, pues Cristo es Dios, ¿no? Y cuando estamos pensando en lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo, pues Dios murió. ¿Cómo puede ser? No puedo entenderlo. ¿Cómo? Y también vemos, Cristo es nuestro rey. Él es, Él es el más poderoso en el mundo, en el universo. ¿Y dónde encontramos a Cristo? En una cruz, crucificado como un criminal. No, no es una muerte de cualquiera, no es una muerte de uno de los criminales peores en el mundo en ese entonces. Entonces, vamos a mirar a la persona en la cruz y saber que, oh, esa persona en la cruz, esto es Dios. Oh, qué extraño. Pues los judíos estaban buscando a un Salvador en el mundo. Estaban pensando en un Mesías para liberarlos de los romanos. Y los gentiles quieren algo más, pues, en la Sí, sabiduría del mundo. No quieren un rey crucificado, no quieren un héroe muerto. Entonces es difícil entender lo que Dios hizo en la cruz. Ujú. Una pregunta hasta aquí. pastor, Sí, la palabra locura de crucifixión, eso no más o menos no entiendo. Eh, aquí quiere, ¿a qué quiere referir o a cómo nos hace entender esa palabra locura? sí. Pues, am, ¿cómo puedo explicarlo? Ok, dos maneras de explicarlo. Recuerden la historia en el Antiguo Testamento en la que el hombre tuvo que lavarse en el río Jordán 7 veces para quedarse limpio de su enfermedad, su enfermedad. Entonces, pues él no quería hacerlo, pues yo quiero algo más visible, más
importante, más obvio que es algo importante. Entonces, cuando predicamos, solamente estamos usando palabras, no estamos haciendo milagros, solamente estamos hablando de un hombre quien murió y quien resucitó, y pues no es algo especial, pero el poder está en la palabra. El poder está en la palabra, aunque no se vea muy poderosa. Pues tengo mi Biblia aquí y pues son palabras, y algunas personas, yo quiero más, yo quiero milagros, yo quiero algo más maravilloso. No, no, Dios nos ha dado su plan de salvación en la Biblia, en palabras que un ser humano puede entender. Un niño puede entender la historia de lo que Dios hizo. Y también, espero que no estoy confundiéndote aún más. Las personas tienen una imagen de lo que un héroe, una persona importante es. Y Dios, Jesucristo no cabe en esta imagen. ¿Por qué? Pues dice aquí, Cristo crucificado. Solamente los criminales fueron crucificados. Estos no son los héroes. Entonces, ante los ojos de Dios, ante los ojos del mundo, Cristo fracasó. Él no es un héroe, él no es un rey, él no es poderoso, pero allá en la cruz vemos a Dios triunfando, Cristo ganando, venciendo en la cruz. Y esto es la locura. ¿Me hago entender? Segundo, un poco más. O otra pregunta. Bueno, sí, pastor. Bueno, aquí la palabra de Dios, el 25 nos da la respuesta cuando dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Ahí tenemos la respuesta que Dios, a lo que hablamos, la locura de nuestro Señor Jesucristo, habla de la sabiduría. Uh-huh. Sí, sí, Y, exactamente. Entonces, cuando no entendemos algo, pues, ok, Dios, reconocemos que Dios es más sabio que nosotros y lo seguimos, confiando amén, en su sabiduría. amén, amén. Ujú. ¿Otra pregunta? Pues buenas noches, Jesús Rubén. Bienvenido a la clase. Ok, vamos a seguir al siguiente versículo. Y esto viene de Romanos 10:17, y dice esto: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el Y el- mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es un versículo corto y importante, entonces voy a leerlo otra vez para que se pegue, se pegue bien. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, pues, pensando que la fe viene de la palabra, porque la palabra es poderosa, yo quiero que nosotros compartamos una historia de alguien con quien rechazó la palabra cuando se la dijimos. Entonces, para mí, hace 2 meses o algo fui a Colombia, porque ah, en Colombia hay algunas iglesias, algunas congregaciones quienes han hecho un buen trabajo de
capacitar a líderes y a empezar grupos nuevos en lugares distintos. Entonces, el equipo me mandó allá para aprender de ellos. Y en el vuelo de Panamá a Medellín, yo estaba sentado al lado de una mujer quien cuando se enteró de que yo era un misionero, un pastor, pues de hecho me atacó diciendo, cómo puedes entender o cómo puedes creer en la palabra de Dios? No es la palabra de Dios, no es poderosa, no es esto, no es esto. Entonces, pues fue un vuelo de algunas horas. Entonces, con paciencia, traté de compartir algunas de las palabras de la Biblia, pero no sabemos el resto de la historia. Tal vez esta semilla que planté, sembré en su corazón, pues Dios puede usarlo en el futuro y espero que sí, pero desde mi perspectiva no entendió y no creyó. Pues esto es una historia de alguien quien rechazó la palabra desde mi perspectiva y ustedes pueden elegir una historia alegre de alguien quien no rechazó la palabra o alguien quien sí rechazó la palabra. Segundo, ¿quiere ir primero? A ver, pastor. Sí, bueno, tengo una historia sobre de una cliente que yo entrego a la señora, compartir la palabra de Dios, pero ella sí sabe leer la Biblia, pero a través de eso, o sea que ella, cuando momento yo empecé a predicar la palabra de Dios, ella aceptó, recibió la palabra, pero al mismo tiempo ella tuvo una duda, pero dice, ¿será cierto o no será así? Digo, ahí nos dije, vamos a coger la Biblia, lea la Biblia, digo, vamos a leer la Biblia, lo que yo no sé porque yo estoy hablando por mi boca, ¿no? Sino lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, gracias a Dios ella, bueno, recibió la palabra, creó un momento cuando vio la palabra, dijo, cierto ha sido lo que dice la Biblia. Yo pensaba que humanidadmente está diciendo. Entonces, cuando ya vio la palabra de Dios, ella, o sea, creyó, convenció, dijo, no, pues he sido verdaderamente lo que dice la palabra. Entonces, bueno, esa persona, bueno, hasta ahora a veces siempre le predico la palabra, ¿no? Y ella medita y ahorita lea la Biblia y solamente a veces ella tiene poco, por la familia que no son cristianos, ella dice, solo yo, ¿qué dirá la familia? ¿Qué dirá? Pero yo he dicho, si usted que crea a Jesucristo, recibe en su corazón, y Dios seguirá obrando a otra familia. Y bueno, así he dado el mensaje, aquella señora recibió la palabra y tuvo esa certeza de creer lo que la palabra de Dios lo habla a cada uno de nosotros. Sí, gracias por compartir esta historia. Me alegra que hayas usado la palabra. Estás enfocando en la palabra de Dios, porque la palabra es lo que es el poder de lo que estamos trabajando. Oscar, ¿quiere compartir una historia? De un momento en que usaste la palabra de Dios. ¿O Jesús? Oh, ¿se ha ido? No, está con nosotros. Jesús, Rubén, ¿quiere compartir una historia? Virginia, estamos hablando de las historias en las que usamos la palabra de Dios. Y puede ser una historia de
de una persona quien rechazó la palabra o una historia un poco más alegre de alguien quien no rechazó la palabra? Edelio. Sí, pastor, pero no una experiencia como ustedes, ¿no? Que tuvieron, Ujú. sino más bien la actitud de unos amigos Mm, cuando supieron que yo asisto a una iglesia, ujú, ya, ya no quisieron seguir como compañeros, se mm, alejaron de mí. ujú. Entonces la actitud de los amigos también afecta, ¿no? Cuando uno va en camino de Dios, ya los amigos se alejan porque está rechazando, o sea, que uno asiste a una iglesia. Ujú, ujú. Esa, nada más yo viví de esa experiencia, ¿no? Sí, No como, ajá, esto es algunas de las consecuencias así, de la fe, y también las personas rechazaron a Jesús. Entonces, si rechazaron a Jesús, pues podremos entender que van a rechazarnos también a nosotros. Ujú. Ujú. Ok, pues, ¿qué opinas de la siguiente frase? La Biblia es lo único que necesitamos para evangelizar. La Biblia es lo único que necesitamos para evangelizar. Sí, ¿Sí? Pues pastor. defiéndete. Bueno, lo que tenemos algo claro, claro, exacto lo que dice la palabra de Dios. Tenemos en la Biblia Ujú, la claridad, podemos predicar, podemos enseñar la, para poder explicar algo claro y sincero lo que nuestro Dios dejó el mandamiento de la palabra de Dios para enseñar a ujú, las personas que no creen a Dios ujú, y lo que habla la verdad la Biblia. ujú, Bueno, más o menos eso entiendo lo que dice eso. ujú, ujú. Sí, no, estoy de acuerdo, gracias. ¿Alguien quiere añadir algo a la respuesta? Para aconsejar, para Gálatas. Ok, sí, estoy de acuerdo. Pues podemos usar otras cosas como promociones en No, Facebook o otras cosas. Oh, ¿tiene algo para añadir, segundo? pastor, Sí, bueno, adelante. también es... ¿Aló? perdón. Sí, sí, sí. Segundo, adelante. Eh, bueno, ahí también la palabra es para enseñar, Ujú, para redaguir. ujú, ujú. Sí, siempre, no estoy diciendo evangelizar en un sentido muy estrecho, solamente hablando con personas quienes no sepan la palabra de Dios. Estoy hablando de evangelizar como, oh, pues vamos a compartir la palabra con los demás. Y Edelio, ah, Así, pastor, o sea, yo pienso, ¿no? Como está diciendo, para evangelizar no podemos tener otro libro que ujú, no sea la Biblia, sí, porque evangelizar es llevar nuevas noticias a la gente, sí, hablarles de Cristo, cómo Cristo nos ha salvado de los pecados ujú, y de la humanidad. sí, Entonces, la Biblia es el libro que habla de eso. ujú. Yo no podría usar otro libro que no sea la Biblia para el evangelizar al mundo. Yo pienso así, pastor. Sí, estoy de acuerdo, exactamente. La Biblia tiene las buenas noticias y es el centro de lo que
todo lo que hacemos. Tal vez estamos usando promociones en Facebook o folletos o algunos letreros para, pues son herramientas. El enfoque y lo que es el poder es en la Biblia, es la Biblia. Ujú. Ok, a ver, están chateando un poco. Ok, sí, Jesús Rubén, no puede, pero el rechazo. Sí, gracias por compartir esta historia, Jesús Rubén. Él dice, lamento no tener audio, pero el rechazo que recibí cuando prediqué puerta a puerta, un testigo de Jehová me tildó de religioso y me rechazó, porque la Biblia tiene autoridad en sí misma. Sí, gracias por compartir esto, Jesús Rubén. Entonces vamos a seguir. Entonces tengo dos frases aquí. ¿La fe es un regalo de Dios o la fe es nuestra obra? Y me preguntan qué opinan. Pregunto qué opinan de estas dos frases. ¿Te gustan o te gusta uno que otro o más que otro? ¿O qué dicen? ¿Qué dicen? Pastor, yo voy por la primera, Ok, ¿por qué? porque la fe es un regalo, es un don de Dios que lo está regalando Ujú, para la salvación y ujú. para la vida eterna. Sí, sí. La fe es la conexión que tenemos a Dios. Pastor, yo Sí. pienso, es como un pasaporte, ¿no? Para mí, para Ujú, entrar al reino de Dios. ujú, ujú. Sí, hay algunas maneras de pensar en esto. Ah, Usted está hablando de un pasaporte. Lo que tengo aquí es una casa con un tanque de agua. Y Ah, pues tenemos un tanque de agua aquí y también tenemos los tubos, ¿no? Entonces, si pensamos que en esta casa el agua está en el tanque, la única manera en la que puede llegar a la casa es por el tubo. Entonces, si pensamos, ok, Dios tiene todo el perdón, la misericordia y la vida eterna en un tanque, pues porque Jesús ganó, ganó el cielo para nosotros. Entonces, la conexión con estas bendiciones es por el tubo, la fe. Y no podemos hacerlo nosotros mismos porque la Biblia nos describe como enemigos de Dios, como muertos en pecado. Un muerto no puede hacer nada para salvarse, no puede moverse. Entonces, Dios tiene que darnos la vida, Dios tiene que darnos la fe. La fe es como la mano que agarra el regalo y Dios nos da la mano también porque somos muertos en nuestros pecados. Algunas personas enfatizan la fe demasiado como si fuera una obra propia de nosotros. Oh, tienes que creer, tienes que hacer una decisión para Cristo. Pues es importante recordar el versículo que aprendimos. La fe viene como resultado de oír el mensaje y Dios crea la fe en nosotros con su palabra, por su palabra. ¿Me hago entender una pregunta? Amén. Okay. ¿Qué Está veo? mucho ruido, pastor. Está mucho ruido. No sé. Okay. Sí, alguien tiene su tele prendido. Entonces voy a silenciar a todos, pero si quieren hablar, pues solamente activan sus micrófonos.
Ok, entonces seguimos con revisando la tarea de ayer y pues primero, si ustedes tuvieron tiempo para pensar en un plan para captar la atención de la gente, para contar la historia de, pues, tienen dos elecciones, la historia de Mateo 4 o Lucas 16. Pues, adelante, ¿quién quiere empezar primero? ¿Cuál es tu plan para captar la atención de la gente? Recuerden que hay que activar sus micrófonos antes de que hablara, antes de que hablen. ¿Qué dicen? Pues si no tuvieron tiempo, yo sé que solamente fue ah, menos de 12 horas, pero... Ok, adelante, segundo. Bueno, pastor, la verdad no hemos preparado el deber de sobre de eso, pero más o menos tengo la historia que es de Job, Sí. un hombre que eh, era obediente a Dios, ¿no? Y las cosas que él cuando el Satanás le tocó en vida de quitar todos los bienes, ¿no? Ujú, Quitar todos los bienes, pero aún así él estaba fiel a Dios. Cuando él dijo, rasgó la ropa, cuando dijo, desnudo salí de vientre de mi madre, desnudo moriré, ujú, pero él nunca dejó rindió, dejó de tener esa fe y la convicción que tuvo con el Señor, con nuestro Dios. Y entonces hasta la propia mujer cuando dijo, maldiga y muérese, pero él le habló. mm, Y entonces Job era un hombre fiel a Dios. Él dijo, si me muero así desnudo, él estaba seguro de que Dios va a recompensar, ¿no? Él tenía esa fe, esa certeza. Él nunca renegó, él siempre estaba pacientemente esperando en el Señor, ujú, pastor. ujú. Sí, gracias. Y esto sería la introducción para ¿cuál historia? ¿El de Mateo o la de Lucas? Oh, Es lo que una... pasa, no, ah, eh, para este deber, esta tarea fue para crear un plan para captar la atención para estas dos historias. Ah, contaste la historia muy bien de Job. Entonces, ujú. ujú, ujú. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, sí, pastor. Sí. También quiero compartir sobre la historia bíblica también, ¿no? Ujú, Bueno, el hijo pródigo. ujú, Hay un hombre que tenía dos hijos y uno quiso eh, gozar y conocer el mundo ujú, y le pide al padre la herencia que le tocaba y ujú, y el hijo se va de la casa en busca de su satisfacción, ujú. de Sí. placeres y todo, ¿no? Pero fue en busca en otro, o sea, él no era el lugar indicado para eso, que se fue. Mm, ujú, ujú, Bueno, o sea, entonces él sufrió mucho de eso porque salió del camino que debería ir ujú. en busca de satisfacción, ¿no? En la palabra de Dios. Sí, sí. Ah, Excelente. Estas son historias muy importantes y muy útiles, especialmente pues en cualquier tiempo, pero especialmente en nuestra época. Am, lo que la sección o lo que el primer paso es que necesitamos captar la atención y tal vez a veces la historia en sí misma es suficiente para captar la atención, pero la mayoría de las veces pues usamos una pregunta o damos una breve introducción antes de contar la historia. Ujú. Ujú. Ok, vamos a seguir. Entonces,
Pastor, Sí, adelante. no, una pregunta. Entonces, la introducción debe ser lo que estamos viendo el mundo. Sí, Está pues diciendo eso, hablando, de la vida diaria de uno, ¿no? O uno ha escuchado los sermones de unos pastores, o uno ve por la vida, ¿no? Las cosas que suceden. ujú. Eso es lo que usted nos está pidiendo a nosotros. Sí, Como maestro. exactamente. Especialmente, pues tenemos las 4C: captar, Así. contar, considerar y consolidar. Entonces, para captar, como dijiste, tal vez vamos a usar algunas noticias o una pregunta o tal vez una pieza de arte para captar la atención eh, y empezar de aplicar lo que vamos a contar a la vida de la persona, enfocándolo en la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, para el hijo pródigo, tal vez puedes usar una noticia de ah, las personas que rechazan a sus padres o algo así que está pasando en su país o algo así para ponernos en el camino de aprender de la palabra. Bien. Ok. Acá, ya. Ok. Ayer profundizamos la primera C, captar, y hoy vamos a profundizar un poco de la segunda C, de contar. Pero primero vamos a Jesús Rubén escribió en el grupo de chat y dice, pues para su pregunta, para su sección de captar, le preguntaría si conoce quién gobierna este mundo en la actualidad, tomando como referencia Mateo 4:8, y le narraría sobre el ofrecimiento que le hizo el diablo a Jesús. Entonces, él está empezando con una pregunta. Gracias. Entonces, hay tres formas principales de contar una historia bíblica. Podemos leerla directamente de la Biblia o podemos contar o narrar la historia como Segundo y Edelio hicieron en una manera muy buena con sus propias historias. Entonces, estamos usando algunas de nuestras propias palabras para contar la historia. Y también la tercera será dialogar. Y es un diálogo interactivo, tal vez casi como una obra teatral para contar la historia bíblica. Entonces, primero leer y pues, ¿cuáles son algunas de las ventajas de leer la historia directamente de la Biblia? Entonces, estamos pensando en las estrategias de cómo, cuando estamos planeando nuestra lección, ok, primero captamos la atención, escribimos una introducción o pensamos en una introducción, una pregunta, una noticia. Entonces, ¿cómo vamos a contar la historia? Y una de las opciones es leer la historia directamente de la Biblia. ¿Cuáles serían algunas de las ventajas de leer la historia? Así yo, pastor, Sí, así yo no podía equivocarme, ¿no? Yo le sí. leería lo que dice la palabra, la Biblia. Sí, no estamos olvidando partes, Sí, estamos diciendo exactamente lo que la Biblia dice en el orden que la Biblia dice. Exactamente, me gusta esta respuesta. ¿Hay más?
Pastor, no Sí, entendí la pregunta porque no se está bien señal, como que está borroso. No sí. escuché, pastor. Está bien. Pues estamos hablando de las dos maneras de, pues las tres maneras de contar una historia bíblica. Y la primera opción es leer la historia. Y Edelio dijo que es una ventaja de esta estrategia, esta opción, es que no estamos olvidando a nada en la Biblia. Estamos leyendo exactamente todas las palabras. Y esto es una ventaja de leer la historia. ¿Hay otras ventajas o pueden pensar en algunas desventajas? Bueno, también sería como dice, ventajas de leer la Biblia, de leer, puede ser algún, o puede ser leer puede ser una historia o ¿cómo es? Se me fue de la mente. No, no, está bien. Ujú, ujú. ¿Cuál es el? Eh, Ujú. Pastor, Sí, una pregunta. sí, Aquí es lo que dice, ¿cuál es la ventaja de leer o cuál sí. es la ventaja antes de leer o dar mensaje, dar como bosquejo, algo así? Yo entiendo, pastor. No, estamos pensando en la lección. ¿Cómo vamos a enseñar esta historia a los demás? Entonces, am, tenemos que contar la historia, obviamente, pero hay algunas maneras de hacerla. Y la primera opción es leer la historia directamente de la Biblia, palabra por palabra. Y las otras Ajá. maneras eran narrar, como ustedes hicieron, usando sus propias palabras, pero sí compartiendo la historia bíblica. Y la otra opción sería dialogar. Vamos a hablar, pero ahora estamos hablando de la primera opción de leer la historia. ¿Me entiendes? Jesús Rubén dice, creo que hacer leer al oyente es ventajoso, ya que la fe, así como viene por oír, también será por leer. Sí, obviamente la palabra es muy poderosa cuando leemos la palabra y también cuando escuchamos la palabra. Sí, ujú, excelente. Entonces, sí, está de acuerdo con ustedes que sí, hay una ventaja grande de leerlo directamente, pero a veces pienso que hay algunas palabras grandes, tal vez si estamos contando la historia a niños y hay algunas palabras o ideas difíciles de aprender o entender, entonces tal vez debemos usar otra opción para contar esta parte de la historia porque los niños o una persona nueva a la fe no va a entenderla. Y a veces leer, si es una sección muy larga, puede, ah, puede perder los oyentes o pues distraen y algo así. Ujú. ¿Qué más tengo en mis notas, en mis apuntes? Ah, Pastor, pastor, sí, estás diciendo de las desventajas. sí, estoy. Ah, Ujú, ujú, también serían, pastor, cuando uno no sabe leer bien, ujú. Ah, sí. sí, y Entonces, también uno que tartamudea también, ujú, ujú. no sé, no lee a corrido, no, como Sí, pausa y por, hay gente también así, ¿no? Sería desventaja para leer. sí, algunas personas tienen un talento de leer algo Ajá. muy Tiene problema. buena, en una manera buena, pero sí, si no van a entenderlo bien,
leyéndola, pues tal vez otro método o encontrar un video de esta sección de la Biblia. ¿Ok? Vamos a seguir con contar o narrar. Y esta es, ah, estás contando la historia en tus propias palabras, pero siendo fiel a la palabra de Dios. No vamos a añadir nada a la palabra, solamente estamos contándola en una manera con nuestras propias palabras. ¿Y cuáles serían algunas de las ventajas de contar o narrar la historia? Eh, hola, Hola, Oh, hola, Marón. hola, Sí, adelante. ¿cuál será una de las la pregunta? ¿Cómo era? Disculpe. Oh, lo siento, dos están hablando a la misma vez. Creo que, Oscar, te toca a ti primero. hola, Sí, una de adelante. la- una de las ventajas sería que aprovecharía, si yo no tengo la Biblia ahí en las manos, Ujú, aprovecharía de contarle a aquella persona alguna historia siempre apegada a lo que dice la Biblia. ujú, ujú. Sí, una, una cosa muy, muy importante. Podemos ver la persona ojo a ojo. No estamos poniendo nuestra cara en la Biblia porque no recordamos la sección de la Biblia. Y pues, ah, obviamente, pues tengo mi celular aquí y tengo mi teléfono en casi todo el tiempo, pero si estoy en un camión platicando con alguien, tal vez puede ser un método muy eficaz solamente contar la historia con mis propias palabras. Entonces las personas van a entender, ah, esta es su historia, es muy importante a esta persona, porque él no tiene que leerlo, él solamente está contándola. Ah, y como Oscar dijo, pues siempre pegado a la palabra de Dios. No vamos a estar añadiendo nada a la palabra, pero puede ser algo muy transparente. Van a ver nuestro corazón si estamos contando la historia con nuestras propias palabras. Ujú. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿O hablar de las desventajas de contar? Bueno, Jesucristo era, en ese aspecto también, él hablaba por parábolas, ¿no? Y la Mm, mayoría eran narraciones, ujú. ¿sí? Y era muy sabio eso, porque llegaba a la gente, y eso a mucha gente le llama mucho la atención, y prestan mucha atención, y está como el campo abierto para poder explicar. Ujú, ujú, ujú. Lo veo algo positivo. Sí, gracias por compartir. Ah, como hablamos, a veces nos olvidamos una sección de la Biblia, de la historia, cuando estamos narrando, y pues no queremos hacer eso. También, oh, tienes que prepararte muy bien para hacer esta manera en una manera buena. Entonces, leyendo, pues no es una desventaja estudiar la Biblia, pero tomen en cuenta que si leemos la Biblia, pues no tienes que saber cada detalle por memoria. Ujú. Y sí, gracias. Entonces, seguimos. Amén. Ups. Dialogar. Y dialogar es diálogo interactivo. Con esto queremos decir que tú sigues guiando, pero por medio de preguntas, la clase se involucra en narrar la historia. Entonces, en vez de contar con nuestras propias palabras y en vez de leerla directamente de la Biblia, estamos haciendo
Ah, pues en mi mente es una obra de teatro. Segundo, ¿qué dices? ¿Qué opinas? Bueno, dialogar es cuando nosotros ponemos dialogar con una no tiene algo conocimiento de la palabra. Ujú, Uno se puede dialogar los dos, ¿no? Y ujú. poner ahí las palabras y él qué piensa sobre de eso, sobre el evangelio, sobre la palabra, Sí, sobre el Cristo Jesús murió en la cruz y él qué piensa y cómo piensa lo que en su vida personal. sí. Sí, entonces estamos entendiendo exactamente lo que las personas están pensando porque podemos hacer preguntas. Es muy importante. Sí. Virginia, ¿quiere añadir algo? Oh, sí, se fue, pero regresó. ¿Alguien más? Sí, pues ah, si los estudiantes o los oyentes son nuevos, tal vez no saben la historia, entonces sería un poco difícil, pero a veces las personas saben la historia muy, muy bien y puede ser un método ah, creativo y nuevo para darnos una perspectiva nueva a la palabra, a la historia. Y pues sí, gracias. Una pregunta. Pastor, Sí, pastor, adelante. o sea, también sería bueno, ¿no? Dialogar cuando uno ve, si yo lo conté la historia, si captaron los Ujú. niños o el oyente, Sí, dialogando yo puedo ver, ah, ellos entendieron lo que yo les conté la historia. sí, Entendieron, exactamente. Sabemos inmediatamente si entendieron la historia, mm, si entienden la historia. Sí, Bueno, sería base de preguntas también, ¿no? Para sí, ver qué entendieron del diálogo. sí, sí, exactamente. Ok, entonces cuando ustedes están pensando en sus historias, en sus lecciones, es cuando se acercan a este paso, ok, tengo tres opciones. ¿Quiénes son los que van a escuchar la historia? ¿Y cuál sería el método, la opción mejor para este grupo? Entonces, siempre estamos pensando en los demás, en los estudiantes, en los oyentes. ¿Cómo puedo darles esta historia en la mejor manera que puedo, porque la historia es tan importante? Gracias. Y para terminar, estamos pensando en el proyecto final. La meta es, oh, todavía damos gloria a Dios. Um, Vamos a compartir una historia bíblica a alguien. Y esto es maravilloso y es una bendición, es un privilegio. Entonces, vamos a estar compartiendo a Jesús con los demás, con este proyecto final. No piensen en este proyecto final como, oh, es un deber, es una tarea, es una asignación que tengo que hacer. No, esto es una oportunidad de compartir el amor de Dios con alguien o con un grupo. Entonces, espero que ah, pongan esta historia, esta tarea en esta luz. Y pues, ¿qué mensaje bíblico vamos a compartir? Um, Recuerden que queremos compartir a Jesús con alguien. Entonces, eligen una historia que puede demostrar quién es Jesús y qué hizo. Y pues una opción buena sería una de las historias que hicimos, que estudiamos en este curso. Todavía no hemos estudiado todo, todavía tenemos 6 clases más, entonces pueden elegir una historia de lo que estudiamos.
La segunda pregunta, ¿con quién vamos a compartir este mensaje? Ustedes quieren que elegir a alguien o juntar un grupo para escucharla o para la lección. Entonces, tal vez sea un colega o un familiar o un amigo o un hermano o pues cualquiera que acepta la lección, aceptan ir a la lección y empiezan a pensar en cuándo y dónde. Tienen que elegir una noche, una tarde, una mañana para hacerlo. Entonces, pónganse en acuerdo de, ok, yo quiero enseñar esta lección a ti. ¿Cuándo podemos hacerlo? ¿Este viernes? Oh, no puedo hacerlo este viernes. Ok, tal vez el sábado por la mañana. Ah, sí, tengo estas horas libres. Yo puedo hacerlo. Entonces, comunican con sus oyentes y, oh, ¿dónde vamos a hacerlo? Ah, en mi casa, te invito a mi casa. Ok, está bien. Oh, pues en el restaurante. Oh, ok, está bien. Cualquier. Y les vamos a pedir que hagan una grabación de lo mismo. Entonces, ustedes pueden mandarme la grabación en un mensaje personal. Yo puedo darles mi correo o también, Yo aquí puedo estar mañana. o también pueden colocarlo en el grupo de WhatsApp. Una pregunta hasta aquí. Pastor, Sí, pastor, adelante. eh, una pregunta, pastor. ¿Y ese, el trabajo que tenemos que grabar dando clases o enseñanza a las personas, estamos dando la historia? Sí, estamos usando las 4C. Entonces, ustedes van a usar captar para escribir o planear una manera de captar la atención, van a contar la historia, van a hacer algunas preguntas para que entiendan la historia mejor y van a usar las 5 preguntas de consolidar y entonces van a usar el método de las 4C que estamos aprendiendo. Y es una sola Ah, ya, lección. ya. ¿Vieron? ¿Más Sí, preguntas? sí, pastor. Y eso tenemos que enviar haciendo un video. Sí, sí, excelente. Y pues si no pueden hacerlo con un video, si algo falla o algo así, pues envíame lo que tienes, tal vez su plan escrito o algo así, pero Ya, queremos una ya, pastor. grabación. Gracias. Ok. um, La tarea voy a colocar el video para la lección 5 y también el versículo. La fe viene como resultado de oír el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y también plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro. Entonces, si yo usara la historia de rico y Lázaro, ah, ¿cómo contaría la historia? Ok. Vamos a orar para terminar la clase. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has dado todo lo que necesitamos en tu palabra. Es una obra de tu gracia que nos has dicho y que tú enviaste a Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Ayúdanos a vivir una vida de gratitud. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Y pues, ¿tienen una pregunta o algo así? Gracias por venir a la clase y que Dios les bendiga esta noche. Y tenemos clase mañana a la misma hora. Bien, gracias. Pastor, Gracias, pastor. Sí, pastor. ¿Y esa grabación que vamos, hasta cuándo podemos hacer ese? sí.
la fecha límite será en 3 semanas, creo. En 3 semanas. Ah, ya, pastor, entonces para preparar. Sí, sí, exactamente. Pues buenas noches, Edelio, Marlon y Oscar. Segundo, Jesús, gracias por venir y que Dios les bendiga y descansen bien y que tengan un buen día mañana. Nos vemos mañana. Bendiciones, Igual, pastor. Sí, Bendiciones. Que Dios le gracias, bendiga. gracias, gracias. Bye, Pastor, bye. pastor, una bueno, pregunta. gracias, pastor. Sí, ¿cuál es su pregunta, Una Marlon? pregunta. Hay, la primera clase o la segunda clase? ¿Era a las 10:30 también? Sí, esta es la primera clase y vamos a comenzar la segunda en 10 minutos. Ah, listo, listo. Me enlazo también porque no estaba atrasado. Ok, está bien. Estás invitado a la segunda. Ok.